Muy buenos a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy tenemos junto a la gente de QCI estos auriculares denominados T13, un modelito lanzado al mercado hace algunos meses ya, pero que aparentan ser muy buenos en relación de calidad-precio. He dividido este video en tres grandes bloques para que consultes directamente lo que más te interese. En la descripción te dejo el link para que adquieras este y todos los modelos de QCI desde cualquier país. Y si utilizas el código promocional GustavitatorCT obtendrás un 20% de descuento en tu compra. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Muy bien amigos, comenzamos con el unboxing de estos T13 que me enviaron directamente la gente de QCI desde China. Por eso este empaque tan particular. Al abrirlo nos vamos a encontrar con una caja vistosa con mucha información en chino e inglés. Por dentro tenemos los auriculares en una bolsita semi-opaca mate, al igual que las gomitas adaptadoras y el cable USB, que tiene los extremos tipo A y C. También incluye manual de usuario en inglés y chino. Este box viene presentado en color blanco o negro brillante, pesa menos de 50 gramos y es compacto, fácil de trasladar en el bolsillo. La tapa es imantada con cierre suave. Posee un LED de indicación de estado de carga y un botón interno de chequeo de carga y para el reseteo de los audífonos. Acción que se realiza manteniendo presionado el botón por 10 segundos o directamente desde la aplicación de QCI. Este box viene provisto de un puerto de carga tipo USB para cargarla y con una batería interna de 380 mAh. Los auriculares tienen un diseño elegante, compacto, con líneas suaves y excelente terminación. Se acoplan de forma rápida y precisa a la base por sujeción magnética. Certifican IPX5, lo cual está protegido ante la lluvia y salpicaduras, pero no son sumergibles. Poseen un LED de indicación de vinculación y porcentaje de carga estimado. Cada audífono pesa 6,3 gramos y cuenta con dos micrófonos cada uno. Un driver dinámico de 7,2 milímetros, se conecta mediante Bluetooth 5.1 y utiliza los códecs AAC y SBC. Cuenta con un panel táctil con función a prueba de toques accidentales que se puede configurar a gusto desde la aplicación de QCI. La colocación es sencilla, debe quedar orientado el micrófono hacia la boca, son cómodos y livianos. En este video estoy grabando el sonido directamente con los micrófonos de estos auriculares, los cuales trae 4 para la reducción de ruido y eco en llamadas. A su vez tiene la función de amplificación de micrófono para mejorar la experiencia tanto en interior como en exterior. Te cuento que el fabricante no especifica la batería de estos auriculares, pero con la base de carga podrás recargarlas unas 3 a 4 veces dependiendo de la energía residual que te quede en el box. Después quiero que me digas en los comentarios qué te pareció la calidad de sonido grabada con estos auriculares. Con los 3 tamaños de gomita que incorpora, podrás adaptarlos a tu gusto para que logres un cierre correcto. Debes cargar la base con los auriculares dentro por al menos 2 horas antes de proceder con la vinculación. Para empezar a utilizarlos, es recomendable hacerlo desde la aplicación de QCI, que la puedes descargar escaneando el código QR de la caja o simplemente buscando QCI en Play Store o App Store. Una vez descargada, podrás buscar los auriculares y vincularlos rápido y fácil. Si vinculaste este modelo previamente en el menú Bluetooth del teléfono, la aplicación no los reconocerá y no podrás acceder a muchas opciones interesantes. Una vez en uso, harás play o pausa con 2 toques en cualquiera de los auriculares. Para adelantar o retroceder pista deberás mantener presionado por 1,5 segundos. Si te ingresa una llamada, con 2 toques la contestarás y luego con 2 toques la finalizarás. Para ignorar una llamada deberás mantener presionado por 1,5 segundos. El asistente de voz se activa con 3 toques en el auricular izquierdo y el modo gaming de baja latencia se activa con 3 toques en el auricular derecho. Desde la aplicación se pueden configurar estos comandos como más te guste y asignar, por ejemplo, modificar el volumen con un solo toque o cambiar cualquier acción a tu gusto. Una de las opciones más interesantes es la de encontrar los auriculares rastreando la última ubicación en la que se desconectaron del teléfono y además podrás emitir un sonido para ubicarlos más rápido, algo súper útil y que deberán tener todos los auriculares inalámbricos. También desde la aplicación podrás activar el modo dormir y actualizar el firmware si fuera necesario. Cuenta con un ecualizador con algunas curvas predefinidas y además la posibilidad de agregar patrones personalizados y guardar esos ajustes. Por último, podrás chequear el estado de la batería de cada audífono desde la aplicación o en el menú de notificaciones. Las pruebas de comodidad fueron excelentes, tienen buen cierre, el material de las gomitas es blando y confortable. Al utilizarlo son livianos y de fácil colocación. El ajuste ideal lo logré utilizando el tamaño original de gomitas que trae por defecto. Este modelo se pueden utilizar de a uno a la vez
sin necesidad de configurar nada en especial. Simplemente retiras uno de la base y se vincula al teléfono o dispositivo que lo quieres utilizar. Con respecto al sonido, es potente, la presencia de graves es notable, las voces se escuchan claras y puedes elevar el volumen sin miedo que distorsione demasiado. Además, puede lograr el ajuste que desees gracias al ecualizador que posee la aplicación. Personalmente lo dejé como viene configurado y lo siento bastante equilibrado. La potencia sonora máxima fue de 110 decibeles, un valor bastante alto y al cual no recomiendo utilizar al menos por mucho tiempo. En mi caso siempre los utilicé entre un 20 y un 40% del volumen máximo. Según el fabricante, con solo 5 minutos de carga tendrás una hora de reproducción. Esto es muy práctico si pensabas utilizarlo para entrenar y te olvidaste de cargarlos. La respuesta táctil es rápida y precisa, no hace falta repetir el comando y tampoco es tan sensible como para activarse por roces. También analicé la latencia de estos auriculares. En modo normal acusaron alrededor de 300 milisegundos de retraso. Con el modo gaming, que se activa con 3 toques en el auricular derecho, la latencia bajó a menos de 200 milisegundos, mejorando la experiencia en juegos y videos. El alcance máximo, según el fabricante, es de 10 metros. Sin embargo, las pruebas dieron un resultado de 50 metros como máximo, sin obstáculos, un valor 5 veces superior al declarado. Esto fue el análisis de los QCI T13. Si te gustaría una comparativa con los F9 u otro modelo, déjalo en los comentarios. Muy bien amigos, este fue el unboxing y review de los auriculares QCI T13. Recordá que te dejé en la descripción el link para que puedas adquirir este o cualquiera de los modelos de QCI desde cualquier país, y si utilizas el código promocional GustavItator obtendrás un 20% de descuento en tu compra. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima.